Mi exnovia pasó años destruyendo mi reputación a mis espaldas, pero fue fácil destruir su vida cuando envié a su trabajo una caja llena de sus mentiras. Leer Venganzas Pro es mi placer de Schadenfreude, mi placer culpable, cuando tengo tiempo libre en el trabajo. Normalmente, solo leo lo que aparece en la portada, pero últimamente muchas cosas de la portada han estado enlazando a Venganza Pro, y me di cuenta de que yo también tengo una historia de venganza en mi vida. Todo esto empezó hace 5 años. He vivido toda mi vida en Rusia, excepto por los 4 años y medio que viví en la parte este de Estados Unidos, donde fui a la universidad para estudiar ingeniería después de completar mi año de servicio nacional. Aquí hay muchas buenas universidades, pero originalmente tenía la intención de mudarme a Estados Unidos de forma permanente. Tengo familiares que viven en Norteamérica, así que me invitaron a quedarme con ellos durante ese tiempo. Al final, en realidad no me quedé con ninguno de ellos. Como soy alto y bueno para los deportes, también hice salto de altura y básquetbol mientras estudiaba. Nunca fui tan bueno, pero sí lo suficientemente decente como para entrar al equipo, hasta el punto de que me dieron retroactivamente una pequeña subvención deportiva cuando ya estaba matriculado. Eso hizo que mi matrícula fuera un poco más barata, lo cual, para un estudiante internacional, era una preocupación, aunque mis padres tuvieran una posición económica alta. Mientras estaba matriculado en la universidad, conocí a mi futura novia, Natalia, una chica originalmente de Connecticut y de una familia muy rica. Su carrera era Bellas Artes y nos conocimos en una clase de inglés y empezamos a salir. Natalia me llevaba un poco más de 2 años de ventaja en sus estudios por edad, pero nos convertimos en una pareja lo bastante seria como para que yo alquilara un departamento fuera del campus, y ella se mudó conmigo. La casa de sus padres no estaba lejos del campus, pero ella eligió quedarse en mi departamento, sobre todo porque no creo que quisiera llevarme muy seguido a su casa. Tal vez sus padres no me aprobaban, o tal vez ella no me aprobaba lo suficiente como para mostrarme mucho ante sus padres. Teníamos una buena relación, o al menos yo pensaba que era buena. Ella nunca se quejaba y siempre le gustaba presumir que éramos pareja. Fue la primera persona que conocí en mis círculos que tenía un palo para selfies, que llevaba con nosotros, y todo era una oportunidad para una foto. Yo no tenía ninguna red social en ese momento, pero me hice una solo para que ella pudiera etiquetarme en sus publicaciones. Con el tiempo, todos sus amigos de redes sociales también me agregaron como amigo. Y como muchas personas de mi propio país también tenían redes sociales, me vieron y también me agregaron. Dentro del grupo de amigos de Natalia, la gente me llamaba Drago, lo cual es una tontería porque no creo parecerme a Iván Drago. Natalia no me ocultaba en absoluto el hecho de que venía de una familia rica, y me decía que tenía un fondo fiduciario que pagaría su estilo de vida durante toda su vida y que, en realidad, ni siquiera necesitaba ir a la universidad. Yo también vengo de un entorno privilegiado, pero no tengo un fondo fiduciario. Mi padre es dueño absoluto de un pequeño hotel, y de dónde venimos eso significa que eres rico como Steve Jobs, en términos relativos. Así que a veces, por correo, Natalia recibía estos estados de cuenta bancarios que solo le decían cuánto dinero tenía en su fondo fiduciario, cuántos intereses había generado y cuál era su dividendo, o en otras palabras, su mesada del mes. Por eso Natalia no tenía ninguna prisa por terminar la universidad, que es la razón por la que en ese momento ya tenía 23 años, pero apenas era casi estudiante de segundo año. Natalia me mostraba esos estados de cuenta y los dejaba tirados por la casa. De todos modos, no tenían escrito todo su número de cuenta bancaria. Solo mostraban los saldos y el nombre de su banco. Mis padres y mi beca deportiva pagaban una buena parte de mis gastos, pero aún así trabajaba en el campus, en la librería, para ganar más dinero. Natalia no trabajaba. En realidad, no tenía muchos problemas con Natalia. Parecía bastante amigable, era bonita y buena compañía. Teníamos muchas cosas de qué hablar y nos divertíamos juntos, o al menos yo me divertía y pensaba que ella también se divertía. No sabía si algún día quería casarme con ella, pero no descartaba la idea. Una cosa que no me gustaba de ella era que era muy dramática y muy propensa a entrar en pánico. Por ejemplo, si estábamos en una tienda donde ella quería comprar algo en particular, y su compradora personal favorita no estaba disponible, actuaba como si fuera el fin del mundo. No era ajena a hacer escándalos. También podía ser algo cortante y grosera con el personal de los restaurantes. Una cosa que me parecía un poco falsa de su parte era que, aunque era millonaria, le gustaba fingir que era pobre. No es que haya algo malo en no presumir tu riqueza, porque no lo hay. Lo que quiero decir es que intentaba actuar como si hubiera tenido una vida dura y como si se estuviera abriendo camino por sí sola, si se entiende lo que digo. Intentaba actuar como si estuviera comprometida con la causa, como dicen algunos. Es un poco como cuando los niños ricos de los suburbios se esfuerzan demasiado por copiar lo que pasa en un vídeo de hip hop. Excepto que Natalia no intentaba ser una Tupac blanca y mujer, intentaba hacer esta cosa de artista bohemia y fingir ante algunas personas que vivía con lo justo. Conmigo, era más ella misma. O en realidad no sé cuál de sus versiones era la verdadera. Todo lo que sé es que no es pobre, pero finge serlo en ciertos círculos. Bueno, continuando. Finalmente Natalia me dice, OP,
¿Qué piensas de tener una relación abierta? Yo no sabía mucho sobre relaciones abiertas, pero cuando Natalia me explicó lo que eran, le dije que no estaba interesado en nada parecido. Le pregunté si ella quería estar en una y si por eso me lo estaba preguntando, pero dijo que no, que solo había leído algo sobre relaciones abiertas. Desde mi perspectiva actual, sé que probablemente tenía a alguien o algunas personas en mente con quienes quería salir o tener sexo, o ya había estado haciendo esas cosas con una o más personas, pero simplemente todavía no me lo había dicho. Natalia se había sometido a una cirugía de esterilización para no poder tener hijos. Menciono esto porque ella me lo mencionó a mí, cuando prácticamente me estaba rogando que tuviera sexo sin protección con ella, y yo estaba preocupado por quizá dejarla embarazada cuando ella no quería estarlo. Me mostró el papeleo real del procedimiento enviándome por correo electrónico un documento PDF que recibió de su propio médico. Solo pensé en eso después de toda la conversación sobre la relación abierta, porque hasta entonces habíamos estado teniendo sexo sin condón y yo asumía que era su única pareja, y sabía con certeza que yo estaba limpio, pero ahora me preocupaba si ella realmente estaba limpia. Pero durante un par de semanas más, las cosas parecieron seguir como siempre. Me aseguró una y otra vez que no tenía otras parejas, y entonces, como un tonto, seguí teniendo sexo sin protección con ella. Sin embargo, de repente, dentro de ese mismo mes, Natalia me dice que necesita mudarse, que nuestra relación no está funcionando. De acuerdo, pienso, me da tristeza verte ir, pero ¿podemos ser amigos? Y su actitud es, sí, claro que podemos ser amigos. Incluso entonces sabía que probablemente había conocido a alguien nuevo, o que siempre había estado con esa persona y ahora simplemente estaba lista para dejarme atrás. Mi actitud fue, bueno, la mayoría de las chicas van y vienen, así es la vida. Estoy seguro de que muchas mujeres tienen el mismo enfoque con los hombres. Dejó muchas de sus cosas atrás, como ropa y papeles, incluidos sus estados de cuenta bancarios que tenían la información de su fondo fiduciario. Le dije que, ya que éramos amigos, ¿por qué no pasaba a recoger sus cosas? O que yo se las llevaba todas. Ella dijo, oh, está bien, las recogeré algún día, ¿podrías guardármelas? Y tampoco era como si tuviera tantas cosas en mi departamento. Creo que en especial no quería que yo se las llevara a la casa de sus padres o al nuevo lugar donde se quedaba, porque tenía un nuevo novio. No era asunto mío. Nunca vinculé mis redes sociales a mi teléfono ni iba a computadoras para revisarlas porque simplemente no me importaban ese tipo de cosas, y todavía no me importan. Pero más tarde descubrí que Natalia me había eliminado y bloqueado en redes sociales casi inmediatamente después de mudarse, y revisó su lista de amigos y eliminó a cualquiera que pareciera ser uno de mis amigos de mi país. Yo estaba casi terminando mi carrera, y durante el año siguiente perdí completamente el contacto con Natalia, aunque nunca discutí con ella ni tuvimos una pelea oficial. Asumí que simplemente seguimos adelante con nuestras vidas. Me habían aceptado en otra universidad, a un estado de distancia de mi universidad de pregrado, para completar una maestría, y no quería perder tiempo, así que contraté un servicio para empacar algunas de las cosas menos importantes de mi casa y enviarlas a mi nuevo departamento. Para entonces ya había comprado un auto usado, así que con una maleta podía instalarme durante unos días mientras esperaba la mayor parte de mis muebles y el resto de mi equipaje. Le envié un mensaje de texto a Natalia y también le mandé un correo electrónico diciéndole a dónde me mudaba. Por supuesto, redirigí todo su correo para que fuera a la casa de sus padres no mucho después de que se mudara, porque durante mucho tiempo usó mi lugar como su dirección. No pensaba lo suficiente en el panorama general como para hacerlo ella misma, de lo contrario, podría haber seguido recibiendo su correo durante un tiempo. En mi nueva ciudad me lancé de cabeza a estudiar, y casi ni volvía a casa excepto para comer y dormir. Ni siquiera abrí algunas de mis cajas que contenían cosas que no iba a necesitar, como libros de texto viejos o ropa de invierno muy pesada. Esas se quedaron en sus cajas de mudanza. Así que, después de otro año, obtuve mi maestría y regresé a Rusia. Estaba feliz porque había conseguido un trabajo de inmediato en mi profesión. Vendí mi auto y la mayoría de mis muebles varios por internet. Había escrito en el exterior de cada caja de mudanza lo que contenía. Las cajas que no contenían nada que necesitara de inmediato permanecieron selladas durante todo el tiempo que estuve en mi segundo departamento estadounidense. Cuando llegué a mi hogar actual, finalmente abrí todas mis cajas y me di cuenta de que todavía tenía algo de la ropa vieja de Natalia de cuando éramos pareja, 2 años y medio o 3 años atrás. Incluso todavía tenía sus antiguos estados de cuenta del fondo fiduciario. Tenía más de un año de ellos, que es aproximadamente el tiempo que Natalia vivió conmigo. Como había pasado tanto tiempo y no habíamos hablado en años, asumí que ya no quería las cosas, pero aún así no quería regalarlas ni tirarlas sin ver qué tenía que decir. Así que, por primera vez en años, revisé mis redes sociales, y me sorprendió ver que me había bloqueado para que no pudiera enviarle mensajes. Intenté mandarle un mensaje de texto, pero su número había cambiado o quizá también me había bloqueado ahí. En cualquier caso, no respondió. Lo mismo pasó cuando le envié un correo electrónico. ¿Por qué me bloquearía?, me pregunté. Pensé que debía ser un problema de internet.
Cerré sesión y simplemente intenté mirar sus redes sociales como un usuario cualquiera de la web, y no tuve ningún problema. Vi que en realidad no había cambiado. Seguía siendo bonita, seguía vistiéndose de forma peculiar y bohemia. Me sentí un poco raro, pero me tomé un pequeño descanso de lo que estaba haciendo y simplemente vi que había sido de ella durante los últimos años. Ahora estaba con un tipo nuevo que se parecía un poco a mí, pero con el pelo más largo y menos responsable, jaja. Bueno, bien por ella. Pude ver que realmente exponía toda su vida en redes sociales. Cada pequeña cosa merecía una actualización suya. Seguía siendo tan dramática como siempre. Noté que era mucho más política que antes. Bueno, eso está bien, siempre es bonito creer en algo con pasión. No me sorprendió en absoluto ver que, como siempre, se retrataba a sí misma como una artista luchadora que se abría camino en la gran y mala ciudad. Lo que sea que te funcione, Natalia, adelante. Hablaba mal de marcas de alta costura, de cómo nunca tuvo nada al crecer, de cómo comía estofado de pasto cuando era niña porque era muy pobre. Estaba exagerándolo muchísimo, y además me robó esa historia a mí, porque yo le había contado que mis familiares se vieron obligados a comer estofado de pasto durante la guerra patriótica porque no había mucha comida. Todo eso era solo ella siendo una impostora, lo cual no me afecta, pero lo que sí me afectó fue cuando vi una publicación que me mencionaba por mi nombre. Nat, esto es tan como tu exabusivo OP, Dios mío. Su amiga se refería a una imagen sobre cómo el abuso verbal es igual de dañino que el abuso físico. Natalia había respondido. Sí, OP realmente intentó destruir mi autoestima. Además, no tenía vergüenza en amenazarme. Muchos hombres que eran sus amigos en redes sociales comentaron que me matarían o me patearían el trasero si alguna vez me veían. De la mayoría de ellos me habría reído, porque los aplastaría como a tantas hormigas, especialmente porque la mayoría son de esos que usan jeans azules de mujer. Quiero decir, ¿en serio estás seguro de eso, señor Piernas de Palillo? Pero en ese momento estaba furioso porque Natalia mintió sobre mí. Algunos incluso estaban hablando seriamente de denunciarme ante los administradores de la universidad para que cancelaran mi título o para que me pusieran en algún tipo de lista de agresores. Ninguno de ellos se molestó en mantenerse en contacto conmigo, así que no sabían que había vuelto a Rusia, pero también estaban hablando de denunciarme a la policía y hacer que me arrestaran. En otras publicaciones, Natalia también me mencionaba por mi nombre y me acusaba de haberla agredido de varias formas, de haber hecho trampa en la universidad, de que mis padres estaban en la mafia rusa, sí, claro. En cada publicación, Natalia intentaba dar la impresión de que estaba tomando el camino correcto al no denunciarme a las autoridades y que era su cruz que cargar como sobreviviente. Sus amigos eran como lemmings dándole palmaditas electrónicas en la espalda por lo valiente que era. ¡Qué asco! Investigando un poco, vi que había terminado con el tipo que deduje que era el hombre con el que se fue después de mí. También lo estaban destrozando, y asumiré que también lo tenía bloqueado en redes sociales. Al juntar lo que Natalia les decía a sus amigos en redes sociales, quedaba claro que había construido una imagen de artista luchadora, y su novio actual también parecía creer que era una artista luchadora, y compartían un departamento. Deduje que el novio trabajaba de 9 a 5, pero parecía del tipo hipster, así que quizá también era artista. Se veía como si estuviera batallando para mantener todo en orden. Estaban totalmente metidos en la escena activista. Siempre hablaban de financiación en línea para todo tipo de trabajos benéficos, cosas nobles. No lo digo con sarcasmo. Natalia me difamaba en varias plataformas. El libro de muchas caras, los gramos instantáneos, la estúpida aplicación del pajarito azul donde la gente presume sin saberlo lo inútiles que son sus existencias. De inmediato pensé en los estados de cuenta bancarios que tenía, que mostraban que Natalia era cualquier cosa menos una persona en apuros. Porque, según los estados de cuenta que tenía, a menos que Natalia hubiera desarrollado un hábito de cocaína de $10.000 al día durante los últimos 2 años, hubiera comprado un Bentley, lo hubiera estrellado contra Taylor Swift y hubiera perdido un juicio, estaba recibiendo un poco más de 6 cifras al año solo por estar sentada sin hacer nada, y seguiría recibiendo esos fondos a perpetuidad. Pero entonces pensé, he seguido adelante y soy feliz, ya ni siquiera conozco a Natalia, en realidad no me importa lo que estos perdedores de redes sociales piensen de mí. Bueno, hasta que vi otra publicación en la que Natalia hacía esta declaración dramática sobre cómo no podía tener bebés como resultado de una agresión traumática. Para su crédito, no me culpó a mí por ese ataque imaginario, pero aún así estaba intentando ganar puntos sociales fingiendo ser una víctima. Me convencí todavía más cuando ella y sus amigos de hecho alteraron algunas de las fotos mías en línea que Natalia había tomado en su momento con su palo para selfies, y tacharon mi cara con una X usando Paint. Las fotos tenían leyendas con todo tipo de insultos falsos y acusaciones criminales muy fuertes. Curioso cómo todos están tan ansiosos por acusarme de ser un criminal y hablan de cómo me patearían el trasero si me ven, pero ninguno piensa en contarle a la policía sobre los supuestos delitos que cometí. Parece bastante perezoso. También culpaba al trastorno de estrés postraumático por el hecho de que estaba cerca de los 30 y todavía no se había graduado de la universidad.
Pensé en falsificar de alguna manera una cuenta y hacer que me agregara como amigo, pero entonces, al mirar su lista de amigos, y tenía como 1000 amigos, vi que uno de mis amigos todavía estaba ahí. Mi amigo no habla nada de inglés y tampoco pasa mucho tiempo en redes sociales, así que no tenía idea de lo que esa gente estaba diciendo. Incluso hace mucho ya me había parecido raro que Natalia no incluyera a sus propios padres en su lista de amigos, pero ella lo explicaba diciendo que eran demasiado mayores y que no usaban la tecnología. Tal vez, Natalia, pero relájate, tus padres tienen como 52 años. Ahora sospecho, e incluso entonces lo sospechaba, que era porque quería construir una personalidad distinta en línea, y sus padres ricos arruinarían esa imagen. Después de investigar mucho, descubrí dónde trabajaba Natalia. Era una organización sin fines de lucro. Finalmente, decidí devolverle sus cosas a Natalia. Puse su ropa vieja, muchas de ellas eran cosas muy caras, zapatos y bolsos de diseñador, en una caja con sus estados de cuenta bancarios, y los envié a su organización sin fines de lucro. En realidad, no escribí el nombre de Natalia en el exterior. Escribí su nombre en el interior, explicando en una nota que esos artículos eran todas cosas que ella compró mientras vivía conmigo cuando yo todavía estaba en Estados Unidos. Pensé que podrían recaudar muchos miles de dólares si vendían esas cosas en eBay. Quiero decir, si Natalia, la dueña, estaba dispuesta a desprenderse de ellas, claro, sería genial para su organización sin fines de lucro. ¿Podrían preguntarle al respecto? Un par de días después. En cuanto a los estados de cuenta bancarios reales de Natalia, antes de enviar la caja por correo, recopilé algunos de sus grandes éxitos en línea, donde publicaba fotos de sí misma en manifestaciones lamentándose del 1%, quejándose de su vida dura, hablando de cuánto le importaba el sufrimiento de los demás. Combiné esas fotos en un editor de imágenes con escaneos de sus estados de cuenta bancarios, con resaltador rojo alrededor de su mesada mensual, cuánto tenía en total y cómo los fondos durarían para siempre. También me aseguré de resaltar el nombre del creador del fondo fiduciario, un nombre bastante conocido en la industria estadounidense, identificado como su bisabuelo. Para cada uno de los 12 estados de cuenta, añadí una de las publicaciones hipócritas de Natalia sobre ser pobre, estar luchando, vivir al día y sobre cómo dependía de su arte para sobrevivir. Mi salva favorita fue donde capturé su publicación sobre cómo no podía tener hijos debido a un ataque. La fusioné con el PDF que ella me envió, donde pagó más de $10,000 para que le arruinaran las trompas. Me aseguré de resaltar el estado y el código postal de sus padres en la factura, aunque taché su dirección exacta. Dejé claro mi punto, el procedimiento, que tuvo lugar unos años antes, fue cuando todavía vivía con sus padres en una de las ubicaciones más titánicamente caras del planeta Tierra. Mi amigo ruso y yo pasamos las siguientes divertidas horas spameando los muros de todos los amigos de Natalia, con esas imágenes que mostraban que era rica y mentirosa. Todos aquellos a los que él tenía acceso, de todos modos, eran bastante más de 300. Nos aseguramos de disparar descargas similares, como andanadas de acorazado, contra su cuenta sobreeditada y photoshopeada donde siempre parece creer que tiene que mentir para encajar, y también le enviamos a ella y a todos sus amigos muchas etiquetas de pájaro en esa otra aplicación. Las consecuencias fueron hilarantes. Las negaciones fueron tristes y patéticas, pero sobre todo también hilarantes. Credibilidad. Oh, esa credibilidad. Oh, Natalia, está destruida. ¿Por qué tu novio está tan enojado contigo? A todas las organizaciones a las que les has dado me gusta en redes sociales les gustó ver que estabas sentada sobre una fortuna, y aún así decías, no tengo nada de dinero, artista hambrienta, pero puedo ofrecer mi tiempo o brownies caseros, jijiji. Día 1, 1234 amigos, 2740 suscriptores, 1080 seguidores. Una semana después, 620 amigos, 895 suscriptores, 466 seguidores. Natalia, ¿segura de que no eres James Charles? Mi amigo no habla inglés, pero él y yo estamos esperando ver si eventualmente será el último que quede. Y de todos modos, la castración y muerte social no necesitan traducción. Meses después. Tenía curiosidad por ver más tarde si ella seguía en línea. Puf, sus perfiles habían desaparecido, o al menos los que había estado usando durante años. Espero que su novio haya disfrutado su repentino ascenso. Probablemente fue un día increíble en la oficina para él, volver a casa y enterarse de que su novia bohemia hipster estaba sentada sobre millones de dólares. Hasta el día de hoy no tengo una idea real de por qué Natalia me hizo esto en primer lugar. Yo siempre fui amable con ella y nunca ni siquiera le levanté la voz. No puedo recordar ni una sola ocasión en la que realmente discutiéramos. Es un misterio. Lo que no es un misterio es el hecho de que la organización sin fines de lucro de hecho me llamó a larga distancia para agradecerme por la caja, y se aseguraron de que Natalia la recibiera. No intenté ocultar que esos artículos venían de mí, así que si Natalia quiere demandarme por terminar una guerra que ella empezó, puede hacerlo sin problema. Se ahogará en su búnker bajo sus mentiras y yo estaré haciendo breakdance y creep walk, plantando mi bandera en su Reichstag. En fin, dijeron que Natalia intentó negar al principio que las cosas fueran suyas, pero más tarde,
Cuando vio los estados de cuenta bancarios, intentó decir que yo había comprado esas cosas y estaba tratando de difamarla. Sí, claro, compré un montón de bolsos de 9.000 euros y se los envié a desconocidos con la remota posibilidad de que eso pudiera avergonzarte. Finalmente se llevó los papeles, haciendo una estúpida afirmación de que eran falsificaciones, pero dejó los artículos caros fingiendo que no eran suyos. Para lo que valga, las personas de la organización sin fines de lucro sabían que los estados de cuenta eran legítimos y me lo dijeron. La chica que me llamó de la organización me preguntó si ella y las otras chicas podían quedarse con los artículos. Le recordé que los artículos eran de Natalia, pero que si ella los abandonaba, entonces por mí podían hacer lo que quisieran. Pregunté si Natalia todavía trabajaba allí y si podía hablar con ella. Oh, no, lo sentimos, me dijeron, Natalia volvió a vivir con sus padres. Debe ser lindo tener una trinchera de respaldo tan lujosa, de 8 habitaciones. ¿Vives por la espada, Natalia? Disfruta ser empalada con ella. Espero que hayas disfrutado recuperar finalmente tus cosas. Desde Rusia, con amor.